sus líquidos, ¿no? Porque realmente les van a entregar una gran gama de valores, que muchas veces los vemos y decimos cómo estará, no sabemos cómo interpretarlo, y ahí viene la dificultad, y a veces pedimos y no sabemos cómo relacionarlo bien. Entonces, por eso es que nos abocamos más, en el caso de ustedes, en la interpretación. Continúo. Bien. ¿Qué es un líquido ceroso? El líquido corporal que deriva del ultrafiltrado del plasma a través de la red capilar de membranas cerosas que delimitan diversas cavidades corporales. Entonces, al ser un ultrafiltrado, obviamente va a tener el contenido algo similar al suelo, ¿verdad? Entonces, ¿con qué lo voy a correlacionar? Por eso es que cuando ustedes ven las pruebas bioquímicas que se pide de los líquidos, ¿qué es? Proteínas, glucosa, LDH, ¿verdad? Que lo puedo comparar con suero. Entonces, generalmente, lo que se solicita en bioquímica es glucosa, proteínas totales, LDH, dependiendo del líquido, si es acítico, albúmina, amilasas también se puede solicitar. Y ya casi, ahora está normalizado, creo yo, porque así lo piden los médicos, ya nos solicitan qué es lo que quieren. De frente piden examen citoquímico. Entonces el examen, como examen citoquímico, abarca citología. Ahí vamos a ver lo que es leucocitos y la diferencial, polimorfos o mononucleares. Y en el químico es donde nosotros tratamos de englobar pruebas que les sean útiles a ustedes dependiendo del líquido que ustedes estén enviando. Por eso es que es importante que en el pedido, en la solicitud, ustedes coloquen qué tipo de líquido están enviando, si es líquido pleural, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo, para saber exactamente qué pruebas podemos añadir o no. Y si le agregan el diagnóstico, que es lo que vengo recalcándoles desde el primer día, sería mejor, ¿no? Si es que sospechan, o si de repente es un paciente que se dializa, por ahí podemos añadir como prueba ureacreatinina, porque les interesaría si es que se dializa el paciente. Por ahí, si sospechan de una pancreatitis, añadiremos otro tipo de pruebas, si es por ejemplo, una amilasa, ¿no? Entonces, sí es importante que dentro de su sospecha, dentro de su solicitud, coloquen el tipo de muestra, qué diagnóstico y la hora de la toma de muestra. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los que tomen la muestra. Bueno, como internos, tal vez sí, en algunos casos el interno muy impetuoso toma la muestra y la baja al laboratorio, pero muchas veces tienen que hacer otras cosas, a veces toman la muestra y tienen que ir a curar un paciente y la muestra queda ahí, y quien lo va a bajar es la técnica. Y si la técnica por ahí se entretuvo, porque les va a pasar que se entretiene en un piso, que de repente no por quererse demorar, sino porque está ocupada, y ustedes no han colocado la hora de muestra, puede llegar el líquido después de 1 hora, después de 2 horas, y ese recuento ya no es tan validero como antes de la hora, sobre todo el líquido cefalorraquídeo, donde es muy rígido y generalmente hasta la hora es lo ideal. Pasada la hora, como que ya no es muy validero. Para cultivos ya creció más de lo que tenía que crecer. Para recuentos celulares, como que se van degradando, porque ustedes han leído que les dice tomar la muestra en tubo con EDTA, ¿no? No sé si van a leer, tomar la muestra en tubo con heparina. Generalmente en el hospital no se toman las muestras en esos tubos. Generalmente están mandándolos en unos tubitos con de esos de penicilina. ¿Han visto esos tubos de penicilina que tienen con un corchito arriba? Que bueno, obviamente no sucios, ¿no? Sino que los mandan a central de esterilización, ahí se esterilizan, y con esos tubos ustedes, esos frascos, son los que se solicitan para hacer la colecta de la muestra. Entonces no son tubos que tienen anticoagulante, entonces la celularidad se va degradando. Por eso es que hay un tiempo tope, y por eso es que es importante que ustedes coloquen la hora en la que se hizo la toma de muestra, la colecta de muestra, para poder hacer un mejor sopeso cuando llegue al laboratorio esa muestra. Entonces, como generalidades son esas cosas, ¿no?, que ustedes deben tener en cuenta cuando hagan la solicitud. Ahora, no van a hacer, obviamente, todos los procedimientos, pero de repente sí, si son muy buenos internos, probablemente hagan hasta una punción, una artrocentesis, que generalmente eso lo hace el médico especialista, ¿no? Pero sí tengo la condición de que van a llegar a hacer toracocentesis. ¿Qué es la toracocentesis? Líquido pleural. Líquido pleural, ¿verdad?
La paracentesis de líquido acítico. Artrocentesis. Entonces, ¿de líquido qué? Sinovial. Entonces, de esos tipos de toracocentesis, yo asumo que sí van a ser, y paracentesis, que es lo más frecuente, ¿no? La punción lumbar para extracción de líquido cefalorraquídeo también, yo creo que sí van a darse, porque sí llegan casitos con un diagnóstico de meningitis al hospital. Tanto a las Mercedes, al Mansor como regional llegan ese tipo de pacientes, y asumo que sí van a tener la oportunidad de hacerlo, todo depende de ustedes. Entonces, cuando realicen las técnicas, obviamente no es el tema de las técnicas, pero sí tienen que ser, recuerden, con su debida técnica de asepsia, realizando bien, enviando buena cantidad de muestra. Eso tienen que tener en cuenta, porque si nos mandan un poquito, no vamos a poder hacer. A veces nos mandan así 1 milímetro y quieren que con eso les hagamos todas las pruebas, debe ser más fácil. Y yo entiendo, cuando es líquido cefalorraquídeo, así nos manden medio milímetro, tratamos de hacer lo más que podamos, porque es un procedimiento invasivo, que no, más si es un niño, obviamente los papás no van a dar permiso para que nuevamente vuelvan a comenzar. Entonces, aceptamos la muestra, pero sí les hacemos el hincapié de que es poca muestra y probablemente no podamos hacer todas las pruebas. Pero se hace lo más importante, y ahí nuevamente entra a tallar, que si ustedes colocan el diagnóstico, vamos a priorizar las pruebas que les sean de más interés, pero si no lo hacen, no podemos ayudarles mucho. Continúa, por favor. Bien, entonces, ¿cómo se hace la colecta? Mediante aspirados con agujas en las cavidades respectivas, los que he mencionado: toracentesis o toracocentesis, líquido pleural; pericardiocentesis, líquido pericárdico; y la paracentesis, líquido peritoneal. La recolección debería ser generalmente en tubo estéril. ¿Por qué? Con el cultivo. Es predominantemente para el cultivo, para el tubo que va a microbiología, ¿no? Porque si obviamente si tenemos un tubo, un frasco que no es estéril, que tiene bacterias, lo que va a crecer va a ser los tubos del frasco y no lo que hay en el líquido. Entonces, esta indicación lo van a encontrar en alguna bibliografía. Generalmente lo colocan dentro del tópico del ítem de líquido cefalorraquídeo, porque dentro de los estudios es el primero que lo ven, ¿no? En el libro. Entonces, les menciona que el primer tubo, el primer frasco que se recolectó, debería ir a bioquímica; el segundo debería ir a microbiología; y el tercero a recuento celular. ¿Por qué? Para bioquímica lo que vemos son mandalitos. No nos importa si es que hay mucha esterilidad, si es que se procesa rápido. Si no se procesa rápido y está lleno de bacterias, la glucosa se sigue consumiendo. Si es que se procesa rápido el tubo 1, pasa bioquímica y no habría mayor problema, porque cuando se hace la limpieza y se hace la punción, puede ser de que en el momento que se hace la punción caigan algunos gérmenes que son de piel. Entonces, si mandamos el primer tubo a microbiología, puede ser de que estén mandando los gérmenes de piel y eso sea lo que crece. Entonces, como segundo tubo, que donde ya hay mayor cantidad de líquido, solo de líquido más que de lo que puede haber pasado de piel, entonces se puede enviar a microbiología. El tercer tubo a recuento celular. ¿Por qué? Cuando se hace punción hay ruptura de vasitos y puede haber cierto sangrado. Entonces ese sangradito, esa cantidad de glóbulos rojos, no puede obstaculizar el recuento celular. Entonces, como va avanzando la obtención de líquido, va a ir disminuyendo el recuento celular de la punción traumática, los hematíes de punción traumática, y entonces va a ser más fidedigno el resultado del recuento celular. Por eso es que se recomienda que se debe hacer esta distinción, ¿no? El primer frasco para bioquímica, el segundo para microbiología y el tercero para recuento celular. Entonces eso deberían tener en cuenta. La verdad es que yo creo que muchas veces no lo hacen, pero debería tenerse en cuenta, ¿no? Continúa, por favor. Bien, entonces lo primero que van a estudiar, si bien es cierto, van a encontrar algoritmos en los que les dice primero de que discernir si es un trasudado o exudado. Obviamente que cuando yo voy a hacer mi solicitud, no le voy a pedir primero proteínas y LDH y después voy a volver a pulsar para hacer las siguientes pruebas, ¿no? Generalmente tomo las muestras y mando a pedir lo mayor que pueda, dependiendo de mi clínica. Dependiendo de la clínica del paciente, trato de pedir abarcar la mayor cantidad de pruebas, porque son procedimientos invasivos. Entonces no es posible, no es factible, si fuera sangre de repente, pero no es factible tomarle a un niño de 2 años una cantidad de líquido peritoneal o de líquido pleural
y después decirle a la mamá, ¿sabe qué, señora? Me salió, tengo un trasudado o tengo un exudado, entonces necesito hacer más estudios, le voy a volver a punzar, no se puede, ¿verdad? Entonces se debería tomar la cantidad suficiente y lo que ustedes vean que primero van a ver si es trasudado o exudado, eso es para el manejo de sus resultados, porque ya tienen todo. Los algoritmos que vean no necesariamente es para pedirlo en ese orden, sino sí para el estudio, cuando ya tengan los resultados, cómo abocarse al estudio. Entonces, ¿qué es un trasudado? Ultrafiltrado. Ultrafiltrado. Ultrafiltrado, ¿verdad? Generalmente es por aumento de presión hidrostática o por disminución de la presión osmótica. Entonces, si yo lo tengo como esta definición, ¿a qué patologías lo voy a asociar? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia Cirrosis, alguna enfermedad sistémica, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, donde hay una hipoproteinemia. Ya. ¿Y qué es el exudado? Ya está asociado a infecciones, pero si lo hablamos así fisiopatológicamente, alteración de membrana. Hay alteración de membrana y por lo tanto aumento de la presión oncótica. disminución Disminución de la presión oncótica. en el líquido. ¿Qué es eso? Ruptura de membrana, pérdida de la permeabilidad de membrana. Entonces, ¿con qué lo voy a asociar? Es in situ, o sea, es daño de la membrana. No, en la otra es daño de presión, alteración de presiones, pero la membrana está intacta. En este caso lo que está dañado es la pleura, o sea, visceral, parital. ¿Y qué es lo que me puede dañar pleura? Uno, lo que mencionaba, las infecciones bacterianas que sin situ dañan la pleura. ¿Qué más? Neoplasias, ¿verdad? Traumatismos directos que también pueden hacer daños de la pleura. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Van a ver varios criterios. Tenemos aspecto, el trasudado es claro, el exudado generalmente turbio, le van a referir a lechoso, turbio, sanguíneo. En el caso de turbio, ¿a qué se debe la turbidez? Ya les había mencionado. Proteínas. A presencia de células, células, leucocitos, y cuando hay predominio de leucocitos ya lo asocio a una infección. Por eso este turbio está dentro del exudado. Y dos grandes criterios que deben tomar en cuenta son proteínas y el LDH y los cocientes. Cociente LDH, el líquido sobre suelo, si es menor de 0.6, estoy pensando en un trasudado, si es mayor, un exudado. Y el cociente de proteínas en el líquido de suelo, si es menor de 0.5, trasudado, y si es mayor de 0.5, exudado. Generalmente, bueno, puedo solicitar todo, pero los que me van a ayudar más, los dos cocientes, ¿verdad? La glucosa también es importante porque si hablamos de un trasudado, generalmente va a ser similar a la glicemia, va a ser mayor de 60 miligramos por decilitro. Y el exudado menor de 60 miligramos por decilitro. Continúa, por favor. Bien. Ya pasamos al líquido pleural. El estudio, bueno, esto de acá, estos criterios, son para todos los líquidos generalmente, ¿no? Pero primero les van a informar el aspecto, después les van a informar las pruebas hematológicas que ustedes lo van a solicitar como estudio citológico. El estudio citológico me da como resultado de las pruebas hematológicas que viene a ser el recuento de leucocitos que se hace en cámara de Neubauer. ¿Recuerdan cuando vimos en Morano, vimos la cámara de Neubauer? Ya, es similar el proceso y se hace ahí también el recuento de leucocitos. La diferencial, que es para ver si son polimorfos o linfocitos, que se hace por microcentrifugación cloideal. Nosotros no tenemos microcentrífuga y lo hacemos con el centrifugador normal, común. Se centrifuga, se elimina el sobrenadante y con el sedimento se hace una coloración, se pasa una lámina y se hace una coloración rápida. Y con eso diferencio si son polimorfos o mononucleares. Cloideal sería con la microcentrifuga. Las pruebas químicas, que son las pruebas que se realizan como proteínas totales, glucosa, LDH, albúmina, amilasa, ¿no? Hay diversas pruebas químicas. Pruebas microbiológicas, tenemos GRAM, estudio del cultivo, que se solicita, y pruebas serológicas, en algunos casos, si es que se está sospechando de enfermedad, por ejemplo, un líquido sinovial que se sospeche de una enfermedad autoinmune, podemos pedir ANA, antidendia, vamos a ver la próxima. Pero son pruebas generales serológicas que se piden para evaluar si es que hay o no alguna enfermedad autoinmune. Marcadores tumorales, por ejemplo, si es que hay una citis,
Un cáncer de ovario puede llevar a una citis y podría pedir un marcador tumoral acá para verificar si es que está asociado o no a un cáncer de ovario. Si es que esa citis podría ser por cáncer de ovario. Para eso es importante las pruebas serológicas. Continúo, por favor. Entonces, tenemos el aspecto del líquido pleural, lo normal, color claro, amarillo pálido, infección microbiana, turbio, generalmente microbiano le van a informar turbio. Sanguinolento, si es que hay presencia de motoras, de dolor hemorrágico, embolia pulmonar, procesos malignos o tuberculosis. Lechoso, material quiloso o pseudoquiloso. Negro, si es que está asociado hasta aspergillum, que es un hongo. Viscoso a un mesotelioma maligno. Continúa, por favor. Presencia de células, las pruebas hematológicas, lo importante, neutrófilos, asociamos a bacterianos, de neumonía. Y también podría estar asociada a pancreatitis y a un infarto pulmonar. Pero generalmente, cuando vean predominio de polimorfos nucleares, asocienlo siempre a una infección bacteriana. Recuerden, neutrófilo es un polimorfo nuclear, siempre asociémoslo a bacteriano. Linfocitos, cuando hay predominio de linfocitos, debemos asociar a tuberculosis, infección viral y trastornos autoinmunitarios. Células mesoteliales, si están disminuidas, se asocian a tuberculosis. Plasmocitos, ¿qué es un plasmocito? La célula B, una célula diferenciada. Que lo podemos asociar con tuberculosis y células malignas en el caso de un carcinoma. Hay un carcinoma primario, carcinoma microcítico del pulmón o carcinoma metastásico. Bien, creo que ya les mostraron esto, que parece que la doctora me mencionó que les habíamos mostrado este algoritmo. Evaluamos en líquido pleural, evaluamos primero proteínas y LDH. Esto es lo que les refiero. Ustedes pueden pedir todo. Cuando soliciten la bioquímica, generalmente hacemos todo, excepto el ADA, que lo tienen que pedir aparte. Si sospechan ustedes de tuberculosis, piden ADA. Entonces, pero ¿cómo se van a enfocar? Cuando ya tengan los resultados, podríamos enfocarlo de esta manera. Ubicamos valores de proteínas y LDH, pero recuerden, esto es importante, recuerden que tienen que hacerlos cocientes, ¿verdad? Son cocientes, de tanto de líquido como de suero. Entonces, si yo pido un estudio de líquido, ¿qué es lo que también tengo que pedirle al paciente? Suero, para poder hacer mi cociente, si no, no lo voy a hacer. Y generalmente no piden, nos piden estudio de líquido y se va a hacer solo en el estudio de líquido, de proteínas, LDH, pero lo ideal es hacer la relación, esta división entre líquido y suero, ¿no? Entonces deberían pedirle también al paciente en suero. Ahora, recuerden que cuando pedimos glucosa, ¿cuál es lo ideal? Pedirlo en ayunas. Entonces, también debería pedirle o tomarle la muestra cuando el paciente esté en ayunas. Entonces, si leen en biografía lo que dicen, si se va a hacer el gradiente o el cociente, se debe pedir también en ayunas, tanto el suero y hacer la función también en ayunas, para que no haya una diferencia, porque si le pido en ayunas, si el paciente tiene 100 y después comió, aumenta su glicemia, obviamente que como es un ultrafiltrado, también puede incrementar. Yo puedo tener ahí alteraciones. O tuvo un ayuno de 8 horas y de ahí lo dejé al pobre paciente en ayunas mayor hasta mediodía, y tiene un ayuno prolongado y puedo encontrar la glucosa disminuida, y no es por consumo de bacterias, sino porque el paciente no estaba comiendo. Entonces hay que tener en cuenta esas consideraciones. Entonces, proteínas en el líquido y proteína en suero mayor del 0.5, LDH en el líquido y LDH en el suero, bueno, sobre LDH en suero mayor de 0.6, o que el LDH sea mayor de 2/3 el valor superior al normal del suero. Si uno de estos tres es positivo, sudado, así porque es uno de sudado. Cualquiera, porque uno esté positivo. También es un criterio, pero mayormente, por eso, o sea, algunos se basan en esos valores, pero lo ideal es hacer. Si cualquiera es positivo, entonces tengo un exudado. Evalúo mis demás exámenes, ¿no? Glucosa, ADA, leucocitos. Si tengo ADA mayor de 40 y tengo predominio de linfocitos, ahora, si yo lo que tengo es tengo leucocitos incrementados y tengo predominio de granulocitos, bacteriana. Puedo solicitar si me entregan un resultado de amilasa y lo encuentro elevado, asociarlo a pancreatitis. Y también el estudio de pH. ¿Me sirve para qué? Si tengo un pH
ácido menor de 7.2, probablemente este paciente necesite que pongan un tubo torácico para que vaya drenando. Y si es menor de 6, yo puedo estar sospechando que hay una ruptura esofágica que está llegando contenido del tubo digestivo a pulmones. Por eso es importante también dosar el pH, pero ojo, el pH generalmente lo deben solicitar, más que porque no es una prueba que hagamos a veces de rutina. Si tienen sospecha de esto o un linfiema, deberían solicitar el pH. Continúen. Doctora, para la pregunta 4, me decía, tiene que diferenciar entre sudado y oxidado. ¿Qué prueba le pido? Ya, pero estamos en líquido pleural. Pero no serían los mismos los dos tipos de líquido. En líquido acítico, manda la albúmina. ¿No sería proteínas también no mandan? O sea, para pleurar, es más, se le dosa, pero el líquido lo que predomina en líquido acítico es el gradiente de albúmina. O sea, con el gradiente de albúmina mayor de 1.1 menor de 1.1, ustedes hacen la diferencia entre fraccionados y fraccionados. Les puedo ayudar proteína en el LDH, pero en sí es más importante el gradiente de albúmina. Ahorita lo vamos a ver. El líquido acítico, aspecto claro, amarillo pálido, es normal. Nuevamente, ven que hay correlación turbio, generalmente ustedes lo van a hacer infección microbiana, verde, trastornos vesiculares y pagnéticos, particularmente ustedes me dicen líquido acítico verde. Filamento de sangre a traumatismo, lechoso, traumatismo y bloqueo linfático, y el lavado peritoneal. ¿Saben qué es el lavado peritoneal en el hígado? Es un traumatismo. Se hace al final de la cirugía. El traumatismo, el lavado peritoneal se hace, está indicado cuando hay un traumatismo abdominal cerrado, golpe, la peritonitis. En el caso de alguna peritonitis, pero es para descartar sobre todo si es que es algo traumático, que si hay lesión. No, para buscar la lesión. Si es que hay lesión de algún órgano va a haber sangrado, ¿cierto? Entonces, con el lavado, se inyecta suero y se extrae el líquido, el suero fisiológico se extrae el líquido y se manda a evaluar cantidad de eritrocitos. Si es que hay un incrementado, hay más de 100.000 eritrocitos por microlitro, entonces sí es positivo a un trauma, a que haya lesión. Si es menor, no se asocia mucho a lesión. Sin embargo, ya no se utiliza mucho porque ahora están utilizando las ecofas, las ecografías que se hacen rapidísimo para ver si es que hay o no algún sangrado. Entonces, es lo que más se utiliza. Recuento de leucocitos. Miren, recuerdan que hablábamos sudado 1000, las células en líquido pleural, menor de 1000, más de 1000, aquí empezamos a hablar menor de 500, normal, más de 500, asociamos a peritonitis bacteriana. La diferencial, bueno, si es que hay predominio nuevamente de polimorfos, hablamos de una peritonitis bacteriana, ¿no? Continúa, por favor. Estos son, miren, otro tipo de pruebas, tenemos antígenos, el CA125, antígeno carcinoembrionario, la glucosa, que también va a estar disminuida si es que es tuberculosis, amilasa, lactasa alcalina, urea, creatinina, que les mencionaba, miren, si es que hay punción o ruptura de vejiga, podría solicitar urea-creatinina, ¿no? A ver cómo, a veces también nos piden, nos dicen, a ver, por favor, llegan al laboratorio y nos dicen verificar si es que es orina o líquido. ¿No? Ponernos a revisar las características de orina, ahí vemos alteración de pH, ahí nos serviría hacer urea y creatinina, si es orina, está incrementado. Recién ha habido un caso en el que nos han mandado líquido y nos dijeron diferenciar si es orina o líquido peritoneal, una mezcla de los dos. Entonces hemos tenido que revisar bibliografía y hemos estado revisando que el pH puede ser más ácido en relación a la orina, proteínas también, la cantidad de proteínas también nos ayuda a diferenciar y también es creatinina. Sí. Era un caso en el que tenía la paciente una fístula y le habían hecho, supuestamente tenía citis y después ya se han dado cuenta por una tomografía que tenía una fístula del uréter, estaba teniendo una fístula. Ya estaba, no era líquido peritoneal, sino realmente bajaba y no llegaba hasta que salía.
por la regulación. Tinción de área de cultivos, tinción para ácido alcohol resistencia. Recuerden, no sé si habrán visto, Sil-Nielsen, la coloración de Sil-Nielsen, que es para tuberculosis, y la de adenosina desaminasa, que es helada, ¿no? Para una tuberculosis. Continúo, por favor. Gradiente de albúmina. El gradiente de albúmina, por ejemplo, tenemos albúmina sérica 3.8 y albúmina en líquido 1.2. ¿Cuánto es mi gradiente? Es la resta. Resta, en este caso el gradiente de albúmina no es cociente, resta, no es división, es resta. Sería 2.6. Si es 2.6, ¿qué sería? ¿Un exudado o un trasudado? Trasudado. Si es mayor de 1.1, es un trasudado. Y en este caso, miren, albúmina sérica 3.8, albúmina en líquido 3, tiene un gradiente de 0.8. Es menor de 1.1, entonces es un exudado. Acá toma el punto de corte 1.1. Doctora, yo creo que la gradiente de albúmina la vamos a utilizar para ver si el líquido acítico es peritoneal o no peritoneal. Claro, exudado. Y sobre todo para ver si es exudado y no exudado, lo consideraba la densidad, que era mayor a 15, los leucocitos mayor a 100, proteínas mayor a 25 y también consideraba la LDH. Ya, lo que tú me mencionas de albúmina, Son criterios. del gradiente de albúmina que te he dicho para ver si es líquido o no, es para ver si es trasudado o exudado. Es lo que el líquido acítico es lo que prevalece. Más de 100 o menos de 100. Del 20 a 100. Compañero. Y ahora sí, disculpa. El leucocito, sí. Sí, o sea, si era exudado, más de 100. Si era transudado de 20 a 80. 500. Lo que pasa es que van a revisar en la bibliografía que pueden variar un poco estos valores. Entonces, siempre. De 100 a 500. Varía. Este dato creo que es del Henry. Y este dato es del Silverstein, que es un libro solo de líquidos. Sí. No, el Val- Silver. Es para el examen, ¿cómo se llama? No, es que obvio que en el examen ya les hemos mencionado. Valores normales. En el examen nosotros generalmente Valores ponemos valores normales. Salvo que les pongamos 700, obviamente ya no van a pensar que es un. Si es 700. Siempre pongo. ¿Ustedes qué año están? Bien. Líquido sinovial, bien, acá tenemos los valores normales. Volumen menor de 3.5, ojo. Puede ser mayor si es que hay inflamación, puede llevar hasta más de 20 mililitros. Pueden tener una rodilla muy inflamada que está llena de líquido sinovial. Color incoloro, amarillo pálido, claridad clara y es capaz de formar un filamento de 4 a 6 centímetros de largo. Ojo, eso ustedes lo van a ver cuando realizan alguna artrocentesis o cuando acompañan a su asistente a realizar una artrocentesis, se van a dar cuenta porque traen el líquido y lo van a pasar a un tubo o a un frasco, se va a formar de la punta de la aguja, lo estiran como un filamento, es algo viscoso. Entonces le dan la característica de que se semeja o tiene un parecido a la clara de huevo, ¿no? Que es transparente y tiene esa viscosidad y se forma ese filamento. Eso es lo normal con la presencia del ácido hialurónico. Cuando hay procesos inflamatorios, cualquiera, se va a ir perdiendo este filamento. Puede ser que se forme poco o que ya no llegue a formarse. Es una forma de darse cuenta de que hay un proceso inflamatorio. Y eso no necesita el estudio en laboratorio. Eso ustedes extraen y se dan cuenta de eso. Entonces lo asocian, ustedes ya lo tienen como referencia de que puede haber un proceso inflamatorio. Recuento de leucocitos menor de 200 células, neutrófilos menor de 25% de diferencial, cristales ausentes, bueno, también diferencia de. No es normal la presencia de cristales, no es normal. Pero si es que tiene una gota, voy a encontrar cristales. Les puede informar que hay presencia de cristales. Bueno, proteínas totales menor de 3 gramos por decilitro. Continúo.
Entonces, ¿cuál es el grupo de clasificación? No inflamatorio, inflamatorio, séptico y hemorrágico. ¿Sí? No inflamatorio, generalmente de enfermedades degenerativas, artrosis. Inflamatorio y infinidad de procesos inflamatorios en articulaciones, generalmente asociadas a enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, ¿no? Espondilitis anquilosante, fiebre reumática, elevada de procesos inflamatorios. Séptico, cuando hablamos de séptico ya hablamos de infección, microbiana. Hemorrágico, lesión traumática, tumores, hemofilia. Recuerden que en hemofilia podría haber sangrados en articulaciones, y recuerden cuando vimos patología de coagulación o dosis excesivas de anticoagulantes. Continúo. Bien, para hacer la diferencial, ¿no? de las características, generalmente nos basamos en leucocitos, neutrófilos y la glucosa. Leucocitos menor de 1000, neutrófilos menor del 30%, la glucosa normal y no inflamatorio. Inflamatorio cuando hay presencia de leucocitos entre 2000 a 75.000 y neutrófilos mayor del 50%, ya empieza a disminuirse la glucosa. Este es otro tipo que lo pueden encontrar inducido por cristales. Hay una clasificación que viene por números: 1, 2, 3, 4. La 1 es la no inflamatoria, la 2 es la inflamatoria, la 3 es la séptica y la 4 es por cristales. Ahí, por eso es que le he puesto acá inducido por cristales. Continúa, por favor. Séptico, miren, hasta 100.000 leucocitos puede haber y hay predominio de neutrófilos, más del 75%. En este caso ya lo asocia séptico, ya no hay disminuida la glucosa. El hemorrágico, obviamente vamos a tener similitudes con lo que hay en sangre, ¿no? Hasta la glucosa normal. Continúa, por favor. Bien, ¿qué hora es? Vamos a ver.